Discovery Channel. Satisfacer la curiosidad del espectador por conocer el mundo en que vivimos y hacerle sentir la emoción del descubrimiento. Un concepto que se transformó especialmente para los niños. Y se hizo interactivo para ofrecerles un canal que es casi un juguete para ellos. Discovery Kids. Que se une a la BBC para abarcar con una programación extraordinaria aspectos nuevos de nosotros y de nuestras vidas, como nuestra relación con los animales, en un canal que es todo y solo sobre ellos, Animal Planet. O un canal que es como un canto al hombre y a la experiencia humana, en todos los tiempos, en todas las culturas. People and Arts. Todo lo que satisface su instinto natural de saber, de conocer, de comprender. Con toda la emoción y el disfrute que le proporciona el hacerlo, está a su alcance en 4 canales diferentes que le ofrece Discovery Networks. Si no los tiene, llame a su cable operador y pídalos. Planeta Océano. El mar que cura. Hola, me llamo Roger Payne. Generalmente se acepta que la vida en este planeta comenzó en el mar. El agua fue el medio que hizo posible que se iniciara la química de la vida. Precisamente de los estudios de los animales primitivos del mar proceden algunos de los avances más importantes del conocimiento sobre vida y enfermedades. Pero no ha sido hasta muy recientemente cuando hemos empezado a buscar con ansiedad curaciones desde el mar. Encontrar curaciones en el mar tiene unas implicaciones intrigantes para la medicina, como trataremos de ver en el siguiente programa. La vida en el planeta había comenzado en el mar. Bajo su superficie todavía permanecen ocultos muchos de sus secretos, y en la búsqueda de dichos secretos, los biólogos están introduciéndose en un mundo que ha permanecido desconocido desde el comienzo de los tiempos. Están buscando formas de vida que nunca han sido estudiadas anteriormente. Criaturas raras y hermosas que viven en la oscuridad, en las profundidades y presiones que desafían la imaginación. Sumergibles con dedos de hierro recogen formas de vida que nos están ayudando a desvelar los misterios de la vida y de la muerte. En su búsqueda, están tratando de buscar criaturas que podrían ayudar y posiblemente curar algunas de las enfermedades humanas más temidas. Creo que el océano siempre ha tenido el potencial de ser la nueva frontera de la biomedicina. Las razones para ello son que toda la vida emergió del océano. La superficie de la Tierra sigue aún siendo cubierta en un 75% por el agua. La profundidad del medio disponible, es decir, la profundidad del agua, es más grande que la montaña más alta. Y hay formas de vida de todo tipo, algunas de las cuales son muy simples. Pero creemos que esas formas de vida son interactivas. Tienen mecanismos de reparaciones muy similares a las células de nuestro organismo. Y ellas nos llevan a avances en la biomedicina que no se habían visto anteriormente. Hay una esperanza de vida para la mayor parte de la gente, pero no hay razón para pensar que siempre haya sido así. Y el mar, igual que en otras áreas de la investigación biomédica, nos ofrece un medio de escapar a esos vínculos. Hasta el siglo XIX se sabía muy poco de la vida de los océanos.
La expedición del Challenger de 1872 fue el mayor intento de llevar a cabo un inventario de ese mundo desconocido. Espoleados por la teoría de Darwin sobre la evolución, algunos dijeron que se puso a investigar el origen de la vida. Utilizando dragas y redes, la tripulación del Challenger exploró los suelos de todos los océanos. Bajo cubierta, en sus laboratorios, los científicos estudiaron criaturas que jamás habían visto. Desde las grandes profundidades llegaban redes tras redes de criaturas extrañas y fantásticas, algunas tan raras que tardaban años en clasificarlas. La expedición del Challenger recogió tal cantidad de diversidad de organismos marinos que algunos de ellos todavía están siendo investigados hoy día, casi 120 años después de su expedición. Ello nos sirvió para echar un vistazo en la diversidad de una Tierra que jamás se había imaginado que era así, y en una época en la que no creo que los humanos sabían demasiado sobre las selvas tropicales, de diversas que eran en aquellos tiempos. Pero el mar se manifestó a través del Challenger como algo que el hombre había ignorado en el pasado, pero que siempre podría llegar a explorar en el futuro. Aunque no encontró el origen de la vida, los descubrimientos del Challenger animaron a los científicos en todo el mundo y se inició un nuevo campo biológico de investigación, la biología marina. Eli Metnikov, nacido en Rusia, era miembro de esta nueva raza de científicos. Su laboratorio era los pozos dejados por la marea en la costa siciliana. Al igual que Darwin, Metnikov creía en la interrelación de los seres vivos. Si nosotros teníamos nuestro comienzo en el océano, pensaba, entonces él tiene que ser capaz de decirnos algo sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos. En el invierno de 1883, Metnikov y la Estrella de Mar se hicieron socios en un descubrimiento que cambió el mundo de la medicina para siempre. En su laboratorio, Metnikov estudió las preciosas larvas de la Estrella de Mar. Él se preguntaba cómo una criatura tan simple era capaz de sobrevivir a enfermedades y ataques de microbios. Se pensaba que en los seres humanos la sangre, el sistema nervioso o los cambios de temperatura en el organismo de alguna manera eran los responsables de luchar contra la infección. Pero las larvas de la Estrella de Mar no parecían tener vasos sanguíneos, ni sistema nervioso o la capacidad para regular su temperatura. Pero tenían algo que nunca había sido explicado. Unas extrañas células andariegas que se movían por sus organismos. Metnikov se preguntó por qué aquellas células podían verse a veces consumiendo materia, a pesar de que el animal tenía su propio sistema digestivo. Su mente entonces dio un salto extraordinario. Quizás aquellas células móviles eran larvas que constituían la principal defensa contra los invasores extraños. Para demostrar su teoría, Metnikov insertó la espina de una rosa debajo de la piel de una larva de una estrella de mar. Si él estaba en lo cierto, esperaba ver cierta emigración de las células hacia la espina, y fue un descubrimiento científico.
A la mañana siguiente, Metnikov descubrió que su experimento había sido todo un éxito. Un ejército de células móviles habían acudido alrededor de la espina invasora e intentaron sacarla del organismo. Ese experimento tan sencillo dio a los científicos la primera visión de cómo el sistema inmunológico combate la enfermedad. En 1908, Metnikov compartió el premio Nobel al presentar un descubrimiento que ha ayudado a prolongar las vidas de millones de personas. Metnikov fue uno de los primeros científicos en apreciar a los organismos salidos del mar, no solamente por su novedad, sino también por lo que nos podían contar sobre nosotros mismos. En el mismo momento que uno empezaba a tratar con animales que tienen la misma clase de núcleos que los seres humanos, uno se veía dirigido hacia las formas más primitivas, las que habitan en el mar. Y entonces, al darnos cuenta por razones freudianas de que hay un impulso arqueológico en todos nosotros, intentamos llegar al fondo de nuestra experiencia más profunda, que es la del mar. Cuando alguien habla sobre una experiencia en el mar, no está hablando sobre una epifanía, está hablando sobre los orígenes de alguien. En nuestra civilización, el volver al mar incluye ese tipo de actividad. En los años 1880, la biología marina estaba prosperando en Europa y en los Estados Unidos. El Laboratorio Biológico Marino en Woods Hole, Massachusetts, fue establecido en 1888. Desde entonces ha sido centro para algunos de los avances más importantes en la biomedicina. Durante más de un siglo, los biólogos y fisiólogos se han reunido allí todos los veranos. Todos buscan con ganas los organismos marinos con el fin de resolver algunos de los grandes misterios de la vida. Un erizo de mar, que es un pariente cercano de la estrella de mar, demostró ser un modelo muy adecuado para el estudio del propio comienzo de la vida. El erizo de mar dio a los científicos nueva luz sobre la división de los huevos fertilizados y el desarrollo subsiguiente de los embriones. Pero los mayores logros procedían de la comprensión del proceso de fertilización. Descubrieron un mundo extraordinario de la comunicación química en la que los huevos enviaban mensajes químicos para atraer al esperma. También descubrieron que una vez que el huevo ha sido penetrado por la célula espermática, se forma una barrera para bloquear el resto del esperma. Y lo que era más importante, ese diálogo químico demostró ser casi idéntico en el proceso implicado en la fertilización humana. Los científicos del Laboratorio Biológico Marino están estudiando hoy día al erizo de mar para ayudar y colaborar en la fertilización perfecta fuera del cuerpo humano. Vamos a extraer sus huevos o esperma. Por su apariencia, estos son machos, pero no estamos simplemente adivinando. Por su aspecto, podemos afirmar que son machos. El responsable del Laboratorio Biológico Marino de los Recursos Marinos, John Balowis, lleva al erizo de mar para que ponga los huevos. Hemos tenido éxito con el primero. A los pocos segundos, el erizo de mar macho segrega millones de células. ¿Qué posibilidades tenemos de encontrar una hembra? La mitad. Correcto. Para el ginecólogo, el doctor Luigi Mastrioni, la hembra de la especie es un animal estupendo para estudiar la fertilización. Puede soltar más de 5.000 huevos a la vez, comparados con las hembras humanas que solamente pueden soltar 2. Lo dejaremos aquí un rato para ver qué ocurre.
El erizo sirve como modelo para entender la fisiología de la fertilización. Desde luego son huevos grandes. Los huevos son transparentes y están disponibles en la temporada de reproducción, en número suficiente de tal manera que cualquiera puede mirar el proceso bioquímico cuando se mezcla el esperma en los huevos. Este simple procedimiento de mezclar esperma y huevos en un tubo de ensayo es casi idéntico a la técnica que se emplea en la fertilización in vitro. La fertilización in vitro humana, sin embargo, fracasa con frecuencia por razones que aún siguen siendo un misterio. A veces se consigue esperma y por otro lado tenemos los huevos. Lo mezclamos todo y la fertilización no se lleva a cabo. Y todo ello supone una gran decepción. Cuando el sol primaveral calienta las aguas cerca de Woods Hole, la lancha de los laboratorios biológicos marinos sale en su viaje diario de recogidas de muestras. En el verano, más de 200 especies de organismos marinos son recogidas para su estudio. Entre los recogidos hoy está el calamar atlántico común. Han llegado por millones para copular en las bahías protegidas. Estos animales inteligentes y graciosos evolucionaron hace más de 100 millones de años. Sus ojos, se ha descubierto, están entre los más sensibles del mundo animal. Pero lo que es aún más importante, nos están ayudando a entender la fuente de nuestras acciones, pensamientos y emociones, el cerebro. Todos los veranos, más de 50 científicos vienen a Woods Hole para estudiar al calamar. La clave de su investigación era el descubrimiento a finales de siglo de una larga cadena de tejido blanco que recorría la espalda de los calamares. Al principio se pensaba que se trataba de un vaso sanguíneo, pero en 1909 se descubrió que era una fibra nerviosa gigante, o también llamada axón, cientos de veces más grande que la que tienen los humanos. Su tamaño y accesibilidad han proporcionado a los investigadores un modelo único para investigar el funcionamiento del sistema nervioso. Los científicos están ahora buscando en el animal para determinar qué es lo que causa que el cerebro humano funcione mal. El neurofisiólogo Ken Kosig pasa la mayor parte de su verano en el laboratorio biológico marino, investigando la causa de la enfermedad Alzheimer, un desorden degenerativo del cerebro humano. Este es el lóbulo óptico del calamar. Está conectado al axón gigante. Si estamos interesados en el lóbulo óptico es porque las proteínas que hay aquí son muy similares a las que están implicadas en la enfermedad de Alzheimer. Y son estas proteínas las que están implicadas en movimientos químicos del lóbulo óptico hacia el axón gigante, y es precisamente ese sistema de transporte químico en el cerebro el que puede verse afectado en la enfermedad de Alzheimer. Sugiere que si el papel de dicha proteína puede llegar a entenderse, puede que haya esperanzas para desarrollar unas drogas correctivas para tratar este desorden debilitante, una enfermedad que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Desde el descubrimiento del axón gigante, los científicos del Laboratorio Biológico Marino con frecuencia han dicho que el calamar común del Atlántico merece un premio Nobel por su contribución a la neurofisiología. Los pioneros del Laboratorio Biológico Marino puede que no hayan previsto lo importante que su investigación básica sería para la salud de futuras generaciones. La investigación de estas simples criaturas del mar ha contribuido a realizar avances pioneros y a desarrollar nuestros conocimientos de la vida y de las enfermedades. Yo diría que cuando Popeye sugirió que el estudio adecuado de la humanidad no es otro que el hombre,
Estaba totalmente en lo cierto cuando se trata de los poetas. Pero cuando se habla de la ciencia, no podía haberse equivocado de manera más tajante. Porque el hecho es que la mayor parte de nosotros, de nuestra biología moderna, procede precisamente de seres que son inferiores a nosotros. Pero los organismos marinos pueden suministrar algo más que una pequeña luz. Todos los veranos, los supervivientes de una era anterior se deslizan en las costas de las playas cerca de Woods Hole para copular. Estos antiguos animales son Limulus polyphemus, o el cangrejo herradura. Cosa curiosa, han permanecido sin cambiar durante 300 millones de años. Sus ojos primitivos han proporcionado a los científicos un simple método para investigar el mecanismo de la vista. Más recientemente, se ha descubierto que los cangrejos tienen otras aplicaciones importantes para la salud humana. El cangrejo herradura, al igual que todas las criaturas marinas, tiene que vivir en un ambiente plagado con bacterias potencialmente mortíferas. Pero el cangrejo ha evolucionado un mecanismo de supervivencia único, una sustancia que puede luchar contra la infección bacteriana en el fluido sanguíneo, una enfermedad que puede llevar a la muerte a los seres humanos. Ese compuesto único está siendo extraído por una empresa local llamada Associate of Cape Cod Included. Es un procedimiento muy simple, similar a la donación de sangre humana. Se recoge aproximadamente un 30% de la sangre de los cangrejos herradura sin causarle daño al animal. A medida que esa sangre se envasa en cobre, entra en contacto con el aire, se transforma en color azul. En los años 1950, el doctor Frederick Bang descubrió que las células sanguíneas de los cangrejos eran mucho más grandes que las células sanguíneas humanas. Ante la presencia de bacterias, él se dio cuenta de que unos pequeños gránulos dentro de las células sueltan una sustancia que hace que la sangre se coagule. Eso atrapa a las bacterias y las mata. Ese compuesto que se coagula y purifica está siendo transportado por las compañías farmacéuticas por todo el mundo. Se utiliza para comprobar que las drogas intravenosas en los aparatos médicos, tales como las válvulas colocadas en el corazón, no se vean contaminadas con bacterias. La empresa también está desarrollando a partir de la sangre una droga para tratar el síndrome de choque tóxico, una enfermedad que mata todos los años a miles de quemados y a gente que sufre de cáncer. Una vez que la sangre de los cangrejos herradura ha sido recogida, se suelta a los cangrejos para que vuelvan al océano. Ese antiguo animal no solamente nos proporciona luz sobre la fisiología de la visión, sino también es fuente de unos compuestos que salvan vidas. Buscar en el océano para conseguir productos farmacéuticos no es una idea totalmente nueva. Los chinos han confiado en plantas y animales para potenciar su salud durante más de 5.000 años. Su farmacopea contiene más de 20.000 compuestos, muchos de los cuales proceden del mar. El remedio más famoso procedente del mar tiene algo que ver con las algas. En la antigüedad, su fama se extendía desde la costa china hasta el Tíbet.
Hoy día, más de 400 variedades de algas están siendo recogidas. Todas son importantes fuentes de vitaminas, minerales y de otros elementos, tales como el yodo. El señor Wang sufre de gota, que es un estiramiento de la glándula tiroides relacionada con una deficiencia en yodo. Y los especialistas chinos en hierbas han estado prescribiendo unos organismos marinos ricos en yodo como tratamiento para la gota durante 400 años. En Occidente, el yodo y su importancia en la salud no fue descubierta hasta finales de 1800. Cómo aprendieron los chinos el valor terapéutico de estos organismos no está aún claro, pero es evidente que eran grandes observadores de la naturaleza y estaban dispuestos a investigar. Uno de los más intrigantes de sus remedios implica a uno de los grandes supervivientes de la naturaleza, el tiburón. Durante cientos de años los chinos han prescrito la cola de tiburón en los tratamientos para una de las enfermedades más mortíferas, el cáncer. No hay una explicación científica para dicha inclusión, pero durante los últimos 100 años, los pescadores occidentales y los científicos han observado que rara vez se ve que los tiburones caigan enfermos y, cosa curiosa, parece que nunca tienen tumores. Este fenómeno curioso está siendo investigado en Florida por el doctor Carl Luer. Aquí en el Laboratorio Marino en Mold, coordino lo que nos gusta llamar el Programa de Investigación Biomédica Marina. Y el primer énfasis de este programa es investigar la observación de los tiburones en libertad y sus parientes, las rayas, porque pueden tener esa especie de resistencia natural a la invasión de tumores. Esa distintiva capacidad resulta muy intrigante porque no hay mucha evidencia experimental para confirmar o negar las observaciones de los animales que viven en libertad, y ese es el primer objetivo de nuestro programa. Ya que los tiburones no se reproducen fácilmente en cautividad, Carl Luer tiene que buscar en las aguas locales de Florida ejemplares para su estudio. Los tiburones que utilizo en mis experimentos han sido capturados viviendo en libertad. No sabemos cuántos años tienen, dónde han estado, a qué han estado expuestos, qué es lo que han comido y dónde estuvieron ayer. De modo que todas estas variables no son todo lo que te gustaría tener en un animal experimental, pero son cosas con las que tenemos que enfrentarnos. En unas condiciones controladas de laboratorio, el doctor Luer ha estado exponiendo a tiburones pequeños a algunos de los cancerígenos más importantes. Durante 9 años no ha sido capaz de producir ningún tumor, un resultado realmente extraordinario, porque el mismo experimento con otros peces llega a producir cáncer. Sigue siendo un misterio cómo el organismo de los tiburones es capaz de neutralizar los cancerígenos. Si se logra dar con la respuesta alguna vez, quizás pueda explicar su supervivencia durante más de 350 millones de años. Carl Luer está investigando si hay alguna sustancia dentro del tiburón que pueda controlar o incluso prevenir el crecimiento del tumor. La sustancia, probablemente causante de todo ello, parece proceder del esqueleto de los tiburones. A diferencia de la familia del resto de los peces, que tienen esqueletos de hueso, los tiburones tienen un esqueleto hecho totalmente de cartílago. El cartílago es avascular, lo cual significa que carece de vasos sanguíneos.
Estamos tratando de ver si somos capaces de entender el cartílago, entender lo que puede estar detrás de la resistencia natural a la vascularización. La importancia de este tipo de actividad puede estar relacionada con la biología del tumor, ya que sabemos que hoy en día muchos de los tumores, particularmente los tumores sólidos, requieren cierto grado de vascularización para que se lleve a cabo su desarrollo efectivo. Cuando crece un tumor, da comienzo con una sola célula. Esta célula puede permanecer dormida durante años, tanto que puede competir adecuadamente con las células normales para nutrirse. Si por alguna razón se ve privada de nutrientes, se cree que la célula manda una señal química que hace que los vasos sanguíneos desvíen los nutrientes hacia ella. Y el tumor crece rápidamente. Carl Luer se preguntaba si el cartílago del tiburón podría suprimir el crecimiento de los vasos sanguíneos hasta convertirse en un tumor. Para poner a prueba su idea, él estudió a un pariente cercano al tiburón, la raya. A diferencia de los tiburones, las rayas se desarrollan relativamente fácil en cautividad. Descubrió que sus huevos eran perfectos para poner a prueba el efecto del cartílago de los tiburones en los tejidos sanguíneos. A las 4 semanas del período de gestación, que dura 12 semanas en las rayas, el embrión puede ser retirado de su huevo protector sin llegar a ser dañado. El doctor encontró que los vasos sanguíneos se habían extendido por las membranas de la yema de una manera muy similar a cómo se extienden los vasos sanguíneos en un tumor sólido. Al inyectar un extracto de cartílago del tiburón en el huevo, el doctor Luer esperaba ver algún efecto en los vasos sanguíneos. Los resultados fueron emocionantes. A las 48 horas, el extracto del cartílago del tiburón empezó a inhibir la expansión de los vasos sanguíneos. Después de 4 días, los vasos sanguíneos se habían encaminado totalmente hacia la zona de inyección sin ningún efecto secundario en el embrión de la raya. Carl Luer sugiere que si el compuesto activo dentro del cartílago del tiburón puede ser aislado, un día podría ser desarrollado en forma de una droga segura y no tóxica para el tratamiento de los tumores humanos. Cualquier aplicación de la medicina humana está muy lejos todavía, y tenemos que mantener esa perspectiva. Estamos realizando una investigación básica para tratar de entender algunos de los mecanismos naturales que pueden ser aparentes en los animales, para entender los mecanismos básicos que nosotros podremos aplicar a animales superiores algún día. Como los chinos, y más recientemente la ciencia occidental ha descubierto que la naturaleza ofrece muchas pistas en el entendimiento y tratamiento de los desórdenes humanos. Solo se trata de observar la naturaleza y hacer las preguntas adecuadas. Ningún ambiente en el mar proporciona más potencial para los productos farmacéuticos que los arrecifes de coral. Los arrecifes, al igual que las selvas tropicales, son un entorno extremadamente competitivo. Para la mayor parte de las criaturas supone una lucha constante por la supervivencia. La muerte puede estar a un bocado de distancia. Pero la evolución ha estado funcionando ahí, conjurando unos mecanismos de defensa extraordinarios. Camuflaje, protección física, velocidad y maniobrabilidad. Y el sistema de defensa más mortífero de todos, las toxinas. La guerra química es el pan cotidiano en el arrecife.
librada particularmente por unos organismos aparentemente tan inofensivos como son las anémonas y los corales blandos. Algunos de sus venenos son de los más poderosos producidos por la naturaleza. Cuando los biólogos exploraron por primera vez los arrecifes de coral, se quedaron asombrados de la diversidad de esas sustancias, pero pronto iban a ver su potencial. Hoy día, estos compuestos químicos son armas en una guerra sin precedentes contra las enfermedades humanas. En un programa internacional, todos los años los científicos están recogiendo miles de organismos de los arrecifes. Su objetivo, colaborar en derrotar dos de las enfermedades más mortíferas, el cáncer y el SIDA. Los organismos son congelados y son sometidos a pruebas en el Instituto Nacional del Cáncer en Frederick, Maryland. Las muestras son recogidas y reducidas a un extracto líquido compuesto de toxinas y de numerosísimos compuestos que son los que forman el organismo. Células cancerosas, representando los 7 tipos de cánceres más importantes que afligen a la humanidad, están almacenadas en el depósito NCI, y mientras sus víctimas no sobreviven, estas células cancerígenas siguen viviendo. En el laboratorio, las células cancerígenas se preparan para ser sometidas a pruebas con los extractos. Cada pequeño depósito contiene más de 20.000 células cancerígenas. El extracto marino se añade después a las placas experimentales, un proceso que se lleva a cabo más de 20.000 veces al año con la esperanza de encontrar compuestos que maten a las células cancerígenas. 2 días más tarde, las placas experimentales son analizadas por ordenador, midiendo el número de células cancerígenas que aún siguen vivas. La doctora Monks lleva a cabo el programa de control del cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer. Lo que tengo aquí es una placa con muestras de 96 tejidos. Lo que nos permite la placa es llevar 96 experimentos individuales con esta placa única. Lo que tengo ahora en la placa son células a las que no se les ha añadido ninguna droga. Esta es la manera habitual de desarrollarse. En la siguiente imagen lo que vais a ver son células a las que se le ha añadido una droga, pero que es totalmente ineficaz. Como podéis ver, tenemos el mismo número de células que estaban en la parte inferior de la placa. En la siguiente imagen, sin embargo, lo que podéis ver son células que están afectadas por este agente particular. No hay células, o hay muy pocas a la vista, y las que se pueden ver están muriéndose o están muertas. Esto muestra que un agente ha resultado efectivo contra esas células cancerígenas. Una vez que un organismo marino haya demostrado ser efectivo, el Instituto Nacional del Cáncer tiene que encontrar qué producto químico es bioactivo. Ello requiere un proceso extremadamente dificultoso por eliminación. Puede llevar años de comprobar y volver a comprobar de cuál de ellos se trata. Un compuesto de esos, que se ha descubierto que es efectivo contra las células de leucemia humana, ha sido aislado en un organismo marino. Su estructura molecular antes era desconocida. Y puede que pasen 10 años en las pruebas clínicas y animales antes de que se pueda sacar el producto al mercado. Con la mayor parte de todas las especies viviendo en los océanos, la posibilidad de dar con nuevas drogas está siendo limitada por el tiempo y los recursos. Pero la tarea más desafiante que queda por delante puede que sea el que se consiga un producto compuesto que esté preparado para el mercado sin dañar una fuente que sea frágil. Lo que estamos haciendo es sencillamente utilizar al mar buscando pistas. Una vez que busquemos algo que sea activo, entonces lo aislaremos e identificaremos la sustancia química. Luego lo sintetizaremos en el laboratorio. Vamos a ir al mar a explorarlo para buscar grandes cantidades de productos naturales.
El gran potencial del entorno marino es una fuente de drogas nuevas en las que todavía no hemos caído en la cuenta. Con los sumergibles alcanzando profundidades cada vez mayores en el mar, están ahora accesibles al Instituto Nacional del Cáncer la búsqueda por la curación de algunas de las enfermedades más importantes que nos afligen. Algunos de dichos organismos extraños pueden ayudarnos a vivir más tiempo y de una manera mucho más sana. Quizás algún día nos revelen el secreto de la mismísima inmortalidad. ¿Qué es lo que significa ser inmortal? No tengo ni idea. ¿Significa ser muy mayor, muy prudente o significa ser joven y alocado toda la vida? Yo creo que no es esa la cuestión, sino que es, utilizando todos los recursos que hemos aprendido, mantener a la gente viva durante mucho más tiempo de lo que están viviendo ahora de una manera más sana. El reto y la mitología que ha llevado a la gente al mar para buscar pistas para una vida mucho más larga, ciertamente nos ha proporcionado grandes premios en las sustancias biológicamente activas. Y creo que esa investigación seguirá llevándose a cabo para revelar sustancias que nos van a ayudar a mantener el vigor juvenil durante mucho más tiempo. Pero la inmortalidad, aunque es buscada por muchos, para mí no es una de las características más deseables. Estas secuencias fueron filmadas hace 5 años, pero la mayor parte de la investigación ha continuado. Por ejemplo, en Florida, Carl Luer ha dejado de exponer a los tiburones y rayas a los cancerígenos porque después de 10 años de haberlo hecho no ha conseguido producir ningún tumor. Hoy día, él y sus colegas están estudiando unos sistemas inmunológicos de los tiburones para ver qué es lo que hace que sean tan extraordinariamente resistentes al cáncer. Una de las razones para conservar la vida marina es precisamente el beneficio médico que puede aportar. Además, otra razón de mucho peso es que muchas de las especies de la Tierra viven en el mar. Y esa razón es vital, porque una de las cosas más importantes de la estabilidad de la vida depende de su diversidad. El número de especies en un arrecife de coral es comparable al de especies tropicales que habitan en la selva y en lo más variado de los hábitats de la Tierra. Sin embargo, los arrecifes de coral están sometidos a una intensa presión llevada a cabo por las actividades humanas. Ellos también protegen las islas que rodean. Una vez que muere un arrecife, las tormentas se abren camino y destruyen las costas de las islas, y puede llevar cientos e incluso miles de años antes de que vuelva a regenerarse el coral. Y pasa lo mismo con una selva tropical. Como podemos ver, los habitantes de los arrecifes estabilizan la vida, protegen las costas y proporcionan gran ayuda en la medicina humana, por lo que es un crimen destruirlos tan a capricho. Yo con frecuencia me he preguntado si realmente existe la vida inteligente en la Tierra.